A ver, ya damos inicio. Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí reunidos en el CIPAS de Arquitectura de Computadores para dar inicio al proceso de direccionamiento de este curso. Hoy vamos a trabajar un tema relacionado con el microprocesador, procesador o CPU. Ya daremos inicio a esta actividad. Vamos primero que todo a hacer un pequeño muestra de algunas situaciones que son importantes para el buen funcionamiento de nuestro curso. Vamos a, bueno, mostrar acá. Bueno, entonces, en primera instancia, pues me confirman si están mirando, observando la pantalla. Sí, señor, sí, Sí, se observa señor. perfectamente. Bueno, entonces vamos a hacer acá rápidamente una revisión de la guía para hacer un contexto de lo que estamos trabajando y hacia dónde va esta tarea número 2. Vamos ya efectuando la tarea número 2 del curso de arquitectura que habla de la estructura y funcionamiento de los sistemas de computación. Esta Profe. actividad... ¿Aló? Sí, perdón que te interrumpa, qué pena. Muy buena Dígame. tarde. Sí. Profe, tengo una consulta. ¿Este CIPA es general? Sí, este CIPA es para todos los... grupo No, específico? este CIPA es para todos los estudiantes de arquitectura de computadores. Ah, ok, perfecto, listo. Muchas Sí, ya gracias. vamos a dar inicio. Voy a mostrarles solamente el contexto general rápidamente para que nos ubiquemos. El 4 de septiembre inició la actividad. Recuerden que terminamos el 1 de octubre y que esta actividad vale 100 puntos. Les recuerdo rápidamente que hay que leer unos contenidos, ¿sí? Leer unos contenidos y realizar un ensayo argumentativo sobre la importancia de la arquitectura de computadores, ¿sí? En el desarrollo de los nuevos dispositivos electrónicos. Posteriormente hay que, ese ensayo pues debe tener una estructura, ¿sí? Con la cual se deben tener estos contextos, la introducción, el desarrollo, las conclusiones, recuerden hacer las citas correspondientes. Y posteriormente hay que hacer una línea del tiempo de la evolución histórica de los procesadores. Puede ser, digamos, en algún programa de los que ustedes conocen o puede ser inclusive una herramienta computacional de escritorio en la cual puedan desarrollar ustedes, preferiblemente en una herramienta en línea para que nos puedan compartir su registro. Y posteriormente hay que hacer 2 conclusiones. Esa es la tarea. Entonces hoy vamos a hablar del microprocesador, procesador o CPU. Voy a compartirles acá una presentación. ¿Me confirman si están observando la presentación, por favor? Sí, señor, sí se ve bien. Sí, señor. Confirmo. Bueno, Sí, señor. entonces vamos a hablar del microprocesador. Realmente ese es el nombre que se le debe dar, digamos, desde la parte técnica, ¿sí? Microprocesador. Nosotros en el ámbito, digamos, computacional, lo hemos llamado también CPU. Obviamente en algunos libros lo van a encontrar como CPU, que traduce unidad central de procesamiento o de proceso, o simplemente lo conocemos como procesador. Hemos reducido la palabra micro y lo conocemos como procesador comercialmente a nivel de computación. Eso es un circuito que se encuentra de lo que llamamos CPU, que realmente es la caja o es el dispositivo donde están almacenados todos los elementos como el disco duro, la board. Entonces, nosotros llamamos a todo CPU, pero ese digamos que es como la torre, ¿sí? El procesador, pues es un elemento que se encuentra ahí internamente. Este elemento microprocesador es el encargado de hacer todas las operaciones lógicas, aritméticas, los cálculos y hace toda la ejecución de programas. Básicamente, ese es el encargado de hacer todas las actividades desde el punto de vista de comparación, desde el punto de vista de ejecución en el sistema. Es como el cerebro del computador. Un microprocesador está constituido por varias partes, ¿sí? Por varias partes que uno a simple vista pues no alcanza a observar, obviamente porque esto es un elemento compacto en el cual hay muchas cosas que uno pues a simple vista no puede percibir porque pues obviamente son muy pequeñas. El microprocesador tiene unos registros, tiene una unidad de control, tiene una unidad aritmético-lógica, una unidad de cálculo o de cálculo flotante, básicamente esos son los que tienen ahí.
Vamos a mirarlos específicamente. Un procesador, pues aquí diríamos que es como una gráfica muy general de cómo quedaría un procesador. Obviamente no es específicamente así, pero ahí vamos a mirar que tiene unas partes. Las estamos viendo acá. Voy a aumentar un poquito el tamaño de la imagen para que veamos. Mire, entonces él tendría una ALU, unidad aritmético-lógica, tendría unas memorias que se llaman memorias caché, tendríamos una unidad de control y tendríamos los otros elementos que componen el microprocesador. Entonces, para reiterar, tenemos una unidad de control, tenemos unos buses, tenemos una unidad aritmético-lógica que se llama ALU, tenemos los que se llaman los núcleos, los registros, una memoria y un reloj. Eso lo compone el microprocesador, que es la parte esenciales, básicas que tiene el procesador en sí. Bueno, aquí estamos pues, mirándolo gráficamente, no es como les digo específicamente ubicado, pero más o menos damos un direccionamiento de qué contiene en sus partes. Hablemos ahora de la unidad de control. El microprocesador internamente tiene una unidad muy importante que es la unidad de control. Esta unidad lo que hace principalmente es supervisar y controlar, como su nombre lo dice, la ejecución de todos los procesos. Él es el que sincroniza qué se hace, cuándo se hace, o sea, es lo que controla, qué instrucción se va a hacer, cuándo se va a hacer. Entonces él tiene como un control de todos los procesos dentro del procesador, para redundar un poquito en el tema. Es un sincronizador de todo y un organizador de todo, se llama unidad de control. También tenemos una unidad que se llama la ALU o unidad aritmético-lógica. Tengo un micrófono abierto, por favor, me colabora. Unidad aritmético-lógica. Digamos que esta es la parte del procesador. Voy a revisar un momento. Hay un micrófono abierto. Miremos a ver. Aquí. Miremos. A silenciarlos a todos. Bueno, ahí silenciamos a todos. Bueno, ahorita les doy permiso nuevamente para entrar a... Vamos acá, nuevamente, y estamos en la ALU. Por ahí me habilitaron el micrófono. Bueno, entonces la unidad aritmético-lógica es la unidad que dentro del procesador o del microprocesador se encarga de hacer las operaciones matemáticas. Cuando llegan dos números, cuando llega una instrucción de comparación, esa unidad es la que hace las operaciones. Recordemos, la unidad de control es la que dice qué se hace, cuándo se hace. Y en esta unidad, si llega una operación, pues es la que se encarga de hacer la operación, ya sea una suma, una resta, una comparación, una instrucción que hay que desarrollar desde el punto de vista matemático. La unidad aritmético-lógica es la que hace esas operaciones de comparación, de suma, de resta, de multiplicación, de división, la que corresponda. Bueno, dentro del procesador también tenemos algo que se llaman buses. Como su nombre lo dice, un bus es una especie de espacio o de elemento dentro del procesador que me permite a mí transportar, por eso se llama bus, es la que transfiere la información entre los módulos de la CPU o del procesador. Entonces, esos buses son los que van llevando la información de un lado a otro, o sea, son como líneas de conducción. Esos se llaman buses. Dentro de la computación, todo lo que transporta información se llaman buses. Tenemos unos buses que se tienen básicamente para transportar datos. Hay otros buses que transportan direcciones, quiere decir que dónde están ubicadas la información. Y hay unos buses que son de control, que también me permiten desarrollar ciertos controles dentro del procesador por donde van instrucciones de control. Entonces los buses son los elementos por los cuales se transportan los datos, se transportan las direcciones, sobre todo a memoria, y hay unos buses que me permiten hacer la parte de control de las operaciones en el procesador. O sea, dentro del procesador podemos encontrar también los buses. Un microprocesador tiene una memoria que se llama memoria caché. Es una memoria diferente a la memoria RAM que nosotros utilizamos en el computador, porque la memoria caché es una memoria interna del procesador que él utiliza para guardar de forma temporal alguna información. Esas memorias, por lo general, nosotros pues no tenemos acceso a esa memoria. Básicamente el procesador
es el que la utiliza para hacer diferentes actividades de guardar temporalmente información. Eso lo hace aleatoriamente y él lo maneja, digamos, el mismo procesador es el que maneja la memoria. Nosotros no tenemos acceso a esa memoria como tal, ni podemos hacer ningún tipo de manejo de la misma. Esa memoria se hace manejo automático por el procesador. Bueno, vamos a hablar de los núcleos. Hace algún tiempo, pues hace bastante, los procesadores no tenían tantos núcleos como ahora. Simplemente era un núcleo donde las instrucciones se procesaban, ¿sí? Hoy en día los microprocesadores tienen, digamos, la capacidad de tener varios núcleos. Entonces, a medida que tengan varios núcleos, ¿qué ocurre con el procesador? Si entre más núcleos tenga, es como si tuviera más cerebro, ¿sí? O sea que cada núcleo se encarga de hacer unas operaciones. Cuando un procesador tiene muchos núcleos, implica que trabaja más descansado porque cada núcleo se encarga de hacer unas operaciones y el procesador trabaja más fácil. Cuando tiene poquitos núcleos, por eso es importante que un procesador tenga muchos núcleos porque permite que los procesos se desarrollen de forma más fácil y de forma, digamos, instrucciones simultáneas. Puede hacer muchas tareas al mismo tiempo. Entonces los núcleos son importantes porque nos permiten multitareas. Y algo muy importante acá que se llama el reloj. El reloj dentro de un microprocesador es muy importante porque es el que sincroniza todos los pulsos, es como decir la frecuencia con la que debe trabajar. De cada tarea se desarrolla en un lapso de tiempo. Ese reloj es el que encargado de proporcionar los pulsos para sincronizar todas las tareas dentro del procesador. O sea, cada tanto se ejecuta una tarea. El reloj es el que me marca a mí también la velocidad con la que se ejecuta todo dentro del procesador. Ahorita lo veremos un poquito más adelante para que veamos la frecuencia del reloj, cómo implica que algo puede ser más rápido o más lento dependiendo de la frecuencia con la que se hagan las tareas. Y por último, vamos a ver algo muy importante desde el día de hoy que lo deben tener presente y lo deben ir analizando para posteriores tareas. Cuando lleguemos a la tarea más adelante donde tenemos que programar, hacer unas tareas de programación, por ahí tengo un micrófono abierto, por favor me colaboran. Cuando lleguemos más adelante vamos a mirar que necesitamos trabajar con unos registros que están en el procesador y esos registros son los que me permiten a mí hacer tareas de almacenamiento de datos o las que me permiten a mí manipular apuntadores. Esos registros son los con los que yo guardo la información cuando estoy haciendo, digamos, entre comillas, estoy haciendo operaciones aritméticas y tengo que utilizarlos básicamente para programar en un lenguaje que se llama lenguaje ensamblador. Eso lo vamos a ver más adelante, por eso es importante que desde hoy sepan que para la parte de programación del lenguaje ensamblador, ustedes deben utilizar los registros del microprocesador y deben saber que existen unos registros muy específicos. Estos son el juego de registros que maneja el procesador 8086, que es con el que vamos a trabajar más adelante. Les recuerdo, eso no es para ahora, pero es importante que tengan en cuenta que hay unos registros que se llaman registros de propósito general. Les voy a ampliar aquí la imagen para que la vean. Este es el juego de registros y estos registros tienen unos nombres que se llama el AX, el BX, el CX y el DX. Son 4 registros de propósito general, que con estos registros es que ustedes van a hacer las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, todo se hace con estos registros. Entonces, cuando estemos en lenguaje ensamblador, que es una tarea más adelante, van a utilizar estos registros, vuelvo y les reitero, para que ustedes puedan desarrollar la tarea de operaciones aritméticas en el computador. También hay unos registros de índice, que es lo que marcan, digamos, cómo se va guardando la información en la memoria, va marcando exactamente en qué parte van quedando la información, eso van indicando, ¿sí? Hay un índice que va marcando en la memoria en qué parte va quedando almacenada la información. Hay unos de segmento y hay unos de control. Eso lo veremos ya más adelante cuando iniciemos la tarea de programación, pero quiero mencionar que el procesador tiene estos registros. Entonces serían 4 registros de propósito general, serían 4 registros, 2 de índice y 2 de punteros, serían 8. Tenemos 4 de segmento y tenemos 2 de control. Eso nos daría un total de, ¿cuántos, por favor?
¿Alguien que me diga ahí? 14. 14 registros, sí señor. Ahí tenemos 14 registros para este caso del procesador. Perfecto. Bueno, voy a reducir acá un poquito la pantalla para que sigamos. Bueno, entonces, hablemos ahora de históricamente ese microprocesador, cómo evolucionó. Los microprocesadores surgieron como producto de la evolución tecnológica, sí, en dos ramas básicamente, que es lo que es la computación y lo que son los semiconductores. O sea, esto tenía un componente electrónico y un componente computacional. De ahí nacen los procesadores. Si ustedes observan la imagen que está a este lado, ya le voy a ampliar un poquito, perdón, esta imagen para que la vean. Esta imagen, aquí van a observar, estos que ustedes ven acá se llaman tubos al vacío. Pues yo tuve la oportunidad de conocerlos en funcionamiento. De pronto ustedes pues son muy jóvenes ya y habían radios, yo no sé si sus abuelos, sus padres le han comentado que habían unos radios que se llaman radios de tubos. Estos son los tubos al vacío, que básicamente eran los elementos que se manejaban electrónicamente en la parte de almacenamiento, de manejo de la información. Estos eran, digamos, unos elementos muy importantes. Esos tubos eran como unas bombillas, generaban mucha calor y se utilizaban en la parte electrónica. En los radios se utilizaban mucho los tubos al vacío. Esos fueron elementos iniciales y las primeras computadoras trabajaban con estos tubos al vacío. O sea, cada tubo de eso era como una señal de encendido o apagado y nos daba un manejo computacional. Entonces, eso los alcancé a conocer. No crean que pues soy tan, sí tengo mis años, pero no los alcancé a construir, pero sí los conocí en funcionamiento. Después de eso vienen otros elementos que le voy a aumentar aquí un poquito la imagen, que son los transistores. Estos que tienen estas tres paticas se llamaban transistores. O sea, de estos tubos al vacío pasamos a los transistores, que son estos elementos. Tampoco los conseguimos ya muy frecuentemente porque ya algunos pues han salido del mercado y ya pues han pasado a los circuitos integrados, que son otros elementos más avanzados. Entonces, de esos tubos al vacío, muchos de esos se convirtieron en elementos pequeños, o sea que en un transistor era como tomar muchos tubos de esos y colocarlos en un solo elemento de esto que se volvió más pequeño. Si ustedes lo observan, el tamaño pues es muy pequeño y eso iba haciendo que los computadores se fueran reduciendo de tamaño. Inicialmente los computadores de tubos al vacío ocupaban espacios muy grandes como habitaciones. Luego, al tener los transistores, pues se van reduciendo y van quedando elementos más pequeños. Entonces, aquí, vuelvo y le reitero, que ambos tuvieron, digamos, sus inicios en la parte computacional y en la parte de semiconductores, y en el siglo, digamos, a mediados del siglo XX, estamos hablando por allá de 1950, es donde empieza 1940 y algo, 50, en la Segunda Guerra Mundial, empieza a avanzar vertiginosamente esta parte de los computadores. No fue algo, digamos, muy avanzado, pero ya teníamos unos computadores que permitían por lo menos generar algunos cálculos muy precisos en la parte matemática. Y esto que ustedes ven acá, que se los voy a mostrar, ya son los circuitos integrados. Si ustedes ven, pues ya yo creo que ya son más familiares para ustedes, los han visto con más frecuencia. Estos circuitos integrados condensaban muchos de esos elementos, digamos, de esos tubos al vacío pueden caber muchísimos en un circuito integrado, por eso estos elementos pues reducen sustancialmente el tamaño de la parte de componentes electrónicos. Entonces, el microprocesador evolucionó hacia los circuitos integrados, permitiendo así el inicio y de muchas cosas pequeñas, la miniaturización de componentes. Así, el siguiente paso es la reducción de la arquitectura de los computadores, fue desarrollándose a los microprocesadores, o sea, convirtiéndose en procesadores muy pequeños. Hoy los elementos ya no son micros, sino son nanotecnología, son elementos relativamente pequeños y es donde ha evolucionado todos esos tubos al vacío que eran grandes, vamos llegándolos a elementos muy pequeños. Ahora en un espacio muy pequeño pueden caber muchos elementos electrónicos debido a estos cambios que se han dado en el tamaño. Bueno, hasta aquí les muestro más o menos cómo evolucionaron en su tamaño, pero ahora les voy a mostrar, voy a dejar de compartir un momento. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? ¿Todo clarito?
Por ahora no. Tardes, perdón. Dígame. ¿Este CIPAS queda grabado? Sí, señor, lo estamos grabando. Lo estamos grabando y vamos a compartirlo. Muy amable. Bueno, vamos a mirar ahora una parte, un documento que voy a compartir acá para... Profe. Dígame. Sí, una consultica. En cuanto a la parte de los ensayos, bien, ¿estos ensayos se hacen de manera individual o esto de grupo? No entendí qué es lo que hay que hacer en grupo. Ya le voy para allá. Entonces, mira, regálame un momentico y le comparto acá. Sí, para responder la pregunta voy a saltarme un poquito del tema y ya ahorita le voy a compartir. Los ensayos son individuales. Ya le voy a compartir pantalla completa y voy a mostrarle acá. Vamos a hacer una claridad acá. Voy acá en esta, ahí está la guía, ¿cierto? Entonces tú tienes que hacer un ensayo, realiza un ensayo argumentativo de la importancia de la arquitectura, ¿sí? Un ensayo. Ese ensayo lo hace cada estudiante y tiene que hacer una línea del tiempo. Yo estoy explicando la evolución histórica de los computadores, de los procesadores, perdón, para que tengamos lo de la línea del tiempo. Entonces, cada estudiante debe hacer un ensayo, cada uno, y ese ensayo lo debe publicar en el foro para que sus compañeros, que obviamente lo realimenten, lo revisen y lo mencionen. Entonces, cada uno presenta un ensayo y luego, aquí vea, el entorno de aprendizaje, realizar la lectura, trabajo independiente, mire, evidencia del trabajo independiente. Las evidencias del trabajo independiente para entregar son ensayo argumentativo sobre la importancia. Eso lo entrega cada estudiante y cada estudiante de grupo debe entregar una línea del tiempo. Todos deben hacer un ensayo y una línea del tiempo. Y en el grupal, digamos que es, digamos, el consolidado, donde todos recogen, digamos, en un solo documento debe tener lo siguiente. Permítame, acá me salto un poquitico. Permítame. El trabajo colaborativo, me salté acá, voy arriba, permítame. Acá debe estar. Debe tener, mira. Documento debe tener una portada, la introducción, este es el colaborativo, ¿no? Objetivo general, que eso lo construyen en un solo documento. No todos deben entregar el objetivo general, sino que entre todos construyen un objetivo general del trabajo grupal. Objetivos específicos, que son varios. Recuerden que el objetivo general es uno solo, los específicos son varios. Aquí donde dice consolidado de los ensayos realizados. Si participaron 3 estudiantes, pues son 3 ensayos. O sea, todos los ensayos los recogen y los guardan en un solo documento. Si son 5 compañeros, 5 ensayos. Si son 2 compañeros, 2 ensayos. Obviamente, pues se espera que todos participen, ¿no? Consolidado de las líneas del tiempo. Si son 5 compañeros, 5 líneas del tiempo. Si son 4 compañeros, 4 líneas del tiempo y así respectivamente. Aquí cada uno debe entregar 2 conclusiones individual, pero en el grupal van a entregar solamente 5, o sea que tienen 10 de las 10, si todos participan, van a escoger 5 conclusiones y las van a colocar en un solo trabajo. ¿Ahí le queda aclarada la pregunta? Sí, me queda claro. Bueno, por otra parte, sigo pues con la duda en cuanto al grupo. Es decir, hay compañeros que pues, si uno entra al grupo, hay compañeros que no se conectan hace 5 días, hace 6 días, no se conectan hace 10 días. Si en este orden de ideas yo decido hacer el trabajo de manera individual, ¿cómo sería? Bueno, mire, la tarea es la siguiente. Usted inicialmente va a entregar lo suyo, va a entregar su ensayo y entrega su línea del tiempo. Puede ser esta semana, ya puede tener lista, la entrega en el foro. Mire, hago entrega de mi aporte individual, mi línea del tiempo y mi ensayo. Usted va a dar un tiempo. Si sus compañeros por alguna razón no participan, con unos días de anticipación, usted en el foro va a escribir, debido a la no participación de los compañeros, voy a realizar el trabajo, por ahí faltando 3 días, 5, digamos máximo 5 días, puede escribir en el foro. No hay participación de mis compañeros, por lo tanto, asumo la entrega del trabajo individual. O sea, ya usted va a hacer el trabajo de forma individual, pero tenemos que dar un tiempo. O sea, por ejemplo, casi terminando septiembre, porque esto es para el primer día, el 1 de octubre, ¿sí? Entonces, usted entrega lo suyo desde ahora, si lo tiene listo, y espera que sus compañeros participen. Si no hay participación, pues lo hace solo. Los últimos días puede consolidar lo suyo, hace lo que le hace falta, que sería la introducción, los objetivos, las conclusiones
porque usted nada más tendría 2, tendría que completar 5 y le faltaría consolidar todo como lo estructura el ejercicio. ¿Listo? Profe, me está diciendo entonces que si mis compañeros no participan ninguno, ahí me tocaría hacer las 5 conclusiones Sí, señor. Como si... Usted debe completar el trabajo grupal, o sea, ya tiene 2, entonces aumentaría para completar 5. O sea, el trabajo grupal, pues se quería inventarlo para colocar 3 conclusiones más. Sería lo único que se le va como a ampliar, ¿sí? Porque lo otro, pues sí, todo es muy de lo que usted entregaría un solo ensayo, una sola línea del tiempo y 5 conclusiones. ¡Uah! Bueno, conclusiones. Bravo, Bueno, Manolito, profe, eso, muchas gracias. bueno, Esta conferencia la envían, ¿cierto? Porque estoy trabajando. sí, señor, sí, señor. Bonito. Bueno, Perfecto, gracias, profe. entonces, 5 conclusiones. Bueno, ¿alguno va a intervenir, por favor? Yo sí, qué pena. O sea Sí, que dígame. el trabajo como es grupal, si trabajan todos con normalidad, los 5, solamente uno lo carga por la parte de evaluación. Sí, señor, perfecto. Entonces, cuando tengan el trabajo consolidado con todo lo que recogieron de lo individual, entonces un solo estudiante lo va a entregar por el entorno de evaluación, un solo trabajo por el grupo. Un solo trabajo. Bueno, señor, Entonces, muchas gracias. se entrega uno solo, no entregan 5, sino uno solo, uno solo. Bueno, entonces vamos a seguir acá en nuestra actividad del día de hoy. Vamos a dejar de compartir un momentico y voy a buscarme acá un documento donde voy a continuar con la... Acá tenemos... Bueno, hablemos ahora del microprocesador. Ahí están observando mi pantalla, sí. Sí, señor. Bueno, entonces Señor. mire, hablábamos del microprocesador. Ese es el nombre que pues me gusta darle porque realmente es el nombre más técnico. Obviamente ustedes lo pueden llamar procesador, eso no está mal. Lo pueden llamar CPU, que es lo que se usa en algunas literaturas, algunos documentos lo mencionan como CPU, que es unidad central de procesamiento. El microprocesador, vamos a mirar históricamente cómo ha evolucionado en lo que hoy tenemos, desde dónde inició y dónde vamos. El primer microprocesador que ustedes van a encontrar, como tienen que hacer una línea del tiempo, pues obviamente tienen que mencionar el primero. Antes de esto hubieron algunos ensayos muy similares al microprocesador, pero podemos decir que el primer microprocesador fue el Intel 4004, fabricado en 1971. Recuerde que a mediados del siglo XX, más o menos en los años 50, 1950, inició todo este recorrido, por ahí cerquita de la Segunda Guerra Mundial. Arrancamos con todas estas tecnologías, empezamos a tener tecnologías ya computacionales. Entonces los primeros procesadores aparecen en el 1971, más o menos en los 70-71, y esos procesadores, como ustedes lo ven acá, tenía algo que se llaman transistores. Yo se lo mostré hace ratico. Ya no tenemos transistores como tal, ahora ya son otros elementos. Y esos procesadores trabajaban a 4 bits. En estos momentos los procesadores trabajan a 64 bits. En ese momento eran de 4 bits. ¿Qué significa? Que la información que podían transportar eran paquetes muy pequeños porque eso limitaba a 4 bits por cada transporte, ¿sí ve? O sea, lo que se transportaba eran paquetes de 4. Ahora los paquetes van en 64, o sea, es más grande lo que podemos transportar en cada momento. Digamos que ese tenía una capacidad de 60.000 operaciones lógicas por segundo. Quiere decir que era relativamente rápido, 60.000 operaciones lógicas por segundo es bastante para su momento, ¿no? Y la frecuencia del reloj, recuerden que hay un reloj que yo les decía que veía era de 700 hercios. El hercio es la medida que se tiene para la velocidad de procesamiento. Cuando hablamos de hercios es velocidad de procesamiento. Cuando hablamos de bits es capacidad de almacenamiento, ¿sí? Entonces, ahí cuando hablamos de un procesador se mide en gigahertz, y cuando hablamos de un disco duro gigabytes, ¿sí? Entonces tenemos que, digamos, dimensionar que una es velocidad de procesamiento y la otra es capacidad de almacenamiento. Entonces los procesadores se miden en hercios. En ese momento, ese procesador tenía una velocidad de 700. Ya les voy a hacer una
muestra de cómo ha ido evolucionando. A partir de esto empieza pues una carrera de desarrollo tecnológico muy importante, donde pasamos a procesadores de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits, y en estos momentos nos encontramos pues procesadores de 64 bits, quiere decir que tienen mayor capacidad de transportar información. Y ya las velocidades, las frecuencias con las que manejamos son de 3 y más gigahertz. Hablemos de 3 como es lo más común. Si decimos que son 3 gigahertz, ¿cuántos ceros tendría ese 3 adicionales al 3? Una preguntita que les hago. Alguien que me responda, por favor. 3 gigahertz, ¿cuántos ceros tendría si lo pasamos a hercios? Si le quitamos la G y la convertimos en ceros. ¿3000? No, mucho más. ¿3 millones? 30.000. 30.000, mucho más. 3 billones. 3 millones, mucho más. Más 300 millones. Por ahí estamos. Entonces serían 9 ceros. Imagínense la velocidad. Si el primero tenía 700 Hz, este tiene un 3 con 9 ceros. Entonces, imagine la velocidad a la que hemos llegado. ¿Sí? Por eso esos procesadores de ahora son rápidos, pero a la mayor velocidad generan también mayor temperatura. Cuando nosotros trabajamos procesadores hace algún tiempo, yo trabajé procesadores, este 386 no es un i3, ¿no? Es un 386 que ahorita le digo dónde está ubicado. Lo alcancé a trabajar, digamos, en mis primeros años en computación, trabajé un 286, 386. Esos procesadores no necesitaban disipador de calor porque no se recalentaban porque eran muy lentos en los hertz, o sea, tenían poquita velocidad y al tener poca velocidad, pues no se recalientan. Imaginen un automóvil, cuando va a mucha velocidad las ruedas se calientan mucho, ¿sí? Cuando va a poca velocidad, pues la rueda no se, porque no hay mucha fricción. Entonces, estos procesadores son muy rápidos y generan mucha temperatura. Eso es una de las consecuencias de la velocidad. Bueno, entonces, recuerden que estos tienen 9 ceros, ¿no? Entonces, mire la diferencia que vamos a tener aquí ahorita en el tiempo. Hablábamos que en 1971 apareció el Intel 4004, que fue, digamos, como el primer microprocesador a nivel mundial, y era un simple procesador que tenía 4 bits, tenía 230 transistores y 700 hercios de velocidad. Eso es una velocidad muy pequeñita. Eso es como decir que va ahí lento, 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 lento. Después de eso, pues el Intel pues se da cuenta que ese es un proceso muy interesante y generan una línea que se llama la 8008, que fue un procesador creado para una empresa, pero luego, digamos, por algunas situaciones de no entrega a tiempo, ellos lo comercializaron a nivel independiente y ese ya tenía, mire, 3500 transistores, o sea que tenía más elementos. Al tener más transistores me permite hacer más operaciones, más tener como más el cerebro más grande, digámoslo así, como más posibilidades de hacer operaciones. Ya trabajaba a 8 bits, este trabajaba a 4, o sea que los paquetes de información eran más grandes. Y aquí ya encontramos procesadores de 0.8 megahercios, 0.5 y 0.8. En estos momentos los procesadores están en gigas, 3 y más gigahertz. Bueno, luego aparecen empresas como, hay una empresa que empiezan a incursionar en este proceso de construcción y aquí tenemos el ESC-MP, que es un procesador de la National Semiconductor. Fue uno de los primeros microprocesadores que estuvo disponible, digamos, en 1974. ¿Cuál fue la ventaja de este? Que era muy económico, ¿sí? Entonces, este procesador tuvo una acogida por su precio. Estamos hablando del 1974. Estaban ustedes todavía, muchos no estaban por acá en este sitio. No tengo el dato exacto de los transistores, pero sí trabajaba a 8 bits y tenía una velocidad de 1 megahertz. Esa fue una de las innovaciones grandes de ellos. La velocidad la pasaron a 1 megahertz, que era una velocidad supremamente alta para esa época. 1 megahertz, eso es muy grande para ese momento. O sea, serían ahí como 1 con 6 ceros, como 1 millón. Bueno, y aquí tendríamos el 8080 de Intel, que es el que sigue de este 08, pasa al 8080. Este procesador pues ya fue un procesador muy comercial y ya pues las personas
digamos, ahí fue donde ya usted en su casa podía tener un computador. Los computadores de antes se utilizaban eran en las instituciones como universidades, como sitios de investigación. Aquí es donde nace realmente la parte computacional a nivel de computador personal. En el 80-80 ya usted podía llevar un computador para la casa. Ese computador en ese momento estaba alrededor de los $400 y eso se vendía muchísimo porque ya era la innovación tener un computador en la casa. Obviamente era costoso para su época, pero con las capacidades que tenían las personas de comprarlo, pues se lo llevaban a la casa. Era un computador personal. Aquí estamos hablando del 80-80. Ya estos tenían 6.000 transistores, 8 bits y ya pasaron a 2 megahertz de velocidad. Motorola también quiso incursionar ahí un poquito en ese tema. También tuvo un procesador por ahí que era el Motorola 6800. De estos, pues obviamente era como un competidor de los procesadores Intel, tratando de incursionar en la parte de negocio como tal. Motorola tuvo un procesador que fue muy comercial para su momento. También habían compañías como el Zilong, que también trató de incursionar con el Z80, que este fue muy famoso. Esta compañía, pues, digamos que tuvo acogida, fue posterior al 8080 de Intel, pero estos Z80 se vendieron mucho a nivel de las casas, ¿sí? Bueno, fue como una copia del 8080. Y aquí inicia Intel una generación muy importante en el año 78, que es el Intel 8086, que es la generación de los X86. Recuerden que cuando yo les mostré los registros, decía los registros del 8086. Ahí es donde realmente ya se genera como un estándar el 8086 y el 8080, que eran procesadores ya con unas capacidades de 16 bits y empezaban a tener... ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló, aló? ¿Aló? Escuché interferencia. Tiene una interferencia, sí, lo estoy escuchando acá también, sí. Aló. Un momento, no, el celular no es. Hay interferencia ahí. Aló, aló. Bueno, vamos a seguir. Yo creo que pronto tiene. Permítame. Profe, no se le escucha, qué pena. Ahí hay Sigue la interferencia, ¿no? Ahí. Estoy escuchando una interferencia. Permítame y dejo. Aló. El señor Andrés es el que creo que tiene la interferencia porque suena. Sí, aló, aló. ¿Me escuchan ahí? Ahí mejor. Ya se escucha mejor. Ahora sí, Sí, mejor. señor, ahora sí. Sí, yo lo estaba escuchando la interferencia, ya la escuché. Bueno, vamos a continuar acá. Pantalla completa y vamos a compartir. Bueno, entonces vamos a hacer el paso acá rápidamente de los procesadores. Continuamos acá que íbamos en el 80-86 y de aquí ya donde pues, realmente yo puedo dar fe de haber usado el 286 en los años 80. Ese era un procesador, digamos, muy popular, muy conocido. Se vendieron muchísimos de estos computadores alrededor del mundo, más o menos unos 15 millones de PCs de este 286, que era como un computador muy comercial, muy bueno para su época. Ya eran computadores que tenían una velocidad aceptable para su momento de 16 bits y de 25 megahertz. Hablamos de 25 megahertz apenas. Imagínense que estamos ahora por allá en las nubes. El 386 que se lo mostré ahí en la fotografía, en la imagen, ya eran procesadores mucho más amplios. Ya aquí aparecieron los procesadores de 32 bits. Y aquí para ir avanzando hasta el 486. Esa fue la generación del Intel 286, 386 y 486. Esa fue la evolución del Intel en la generación X86. Y ahí les quiero remarcar, en el año 90, en los años 90, aparece un procesador que es el AMD. En estos momentos hay dos fábricas de procesadores muy fuertes, que es el Intel y el AMD. Si los que saben bien de marcas, sabemos que esos son los dos fuertes en estos momentos. Hay otros que están tratando, obviamente están los procesadores para equipos móviles, que son de otra, estamos hablando de PCs de escritorio o de portátiles. Entonces en el año 90 aparece el AMD. Estos fueron unos procesadores que eran una copia de los Intel y eran muy económicos, relativamente muy económicos. Yo los alcancé a comercializar en el sentido de precio, era muy significativo, era mucho menor
casi que, no digamos que el 50% menos, pero sí eran bastante económicos. Era una copia de los de Intel. Y ahí aparece lo que es AMD en los años 90. También habían unos procesadores de otros diseñadores como Motorola y Apple trataron de entrar, pero eso no tuvieron acogida. De ahí donde Intel pues hace un cambio y se va a los Pentium, que sí de pronto los han escuchado. El Pentium, esos Pentium fueron una generación bastante amplia y larga de procesadores, y aquí en los años 96 ya este es el primer procesador realmente que AMD sacó al mercado su primer procesador propio, porque el AMD que estaba antes era una copia de Intel, entonces AMD se dedicó a hacer su propio diseño, y aparece el K5. El K5 y el K6 eran unos procesadores de AMD ya con su propia tecnología. Los anteriores eran copia de los Intel, digamos, como saber cómo estaban hechos. Entonces ya aquí aparecen los AMD propiamente en el K5 y en el K6, que eran dos. Intel siguió con los Pentium, aquí están todos los Pentium, y aquí aparece en el año, más o menos el año 2000, aparece una línea de Intel que se llaman los Celeron. Los Celeron era como una estrategia para reducir costos, entonces Intel sacó una línea económica. Estaba el Intel, el Pentium, y estaba el Celeron, que el Celeron era como un segmento de mercado en el cual querían bajar costos para poder competir con lo que era AMD, que les había quitado parte del mercado por precios, porque los AMD eran buenos procesadores a bajo costo. Entonces Intel dijo, no, pues hay que sacar un procesador a bajo costo con unas tecnologías más económicas, se ya aparecen los Celeron. Y el AMD pues obviamente continúa ya con los Athlon. Intel sigue en el Pentium, línea Pentium, aquí está el Pentium 4, y los Athlon siguen siendo los de AMD. Aquí lo estoy, y aquí aparece ya el dual core, que es, ya estos son doble núcleo, que es donde ya empezamos a cambiar, en el año 2006 ya empezamos procesadores con dos núcleos, o como con dos CPUs, digamos como con dos procesadores dentro de uno, digámoslo así. Eso es como tener dos cerebros, hasta de 4 núcleos. Hay procesadores que ya tenemos en estos momentos con muchos núcleos, ¿sí? Y el AMD pues tiene aquí una línea bastante competitiva. Posterior a eso, Intel aparece con los i. Está el i3, y ahorita lo mostramos. Esa es la generación de los i. Y AMD sigue compitiendo y aparecen ya en AMD. Voy rápido porque esto ustedes lo pueden leer. Aparecen los Razer, que son la línea de los AMD que están en estos momentos en el 2017. Entonces miren, ahí está cómo evolucionan los procesadores en la historia de este documento, pues yo se lo voy a compartir para que ustedes lo tengan, ¿sí? El Razer empieza a compartir, y los AMD. Aquí también en el 2020 Apple empieza a competir, pero eso pues no ha sido todavía pues una exponencial para ellos. Intel pues ya no está con él, sino que Apple presenta su primer procesador propio en el 2020, y ahí vamos pues un poquito avanzando con ellos. No hemos tenido algunas nuevas tecnologías de esa ahí tenemos el M1 y el M1 Max. Intel pues ya vamos en unas generaciones de 13, y más adelante el Razer sigue avanzando, y aquí sí me quiero detener un poco para mostrarle cómo evolucionan los procesadores Intel. Intel tiene el i3, el i5, el i7 y el i9. Y AMD tiene el Razer 3, Razer 5, Razer 7 y Razer 9, para que sepan que eso es lo que está, digamos, comercialmente se encuentra muy frecuente en la parte de procesadores. Aquí les comparto este documento ahorita con el ingeniero John para que ustedes lo tengan. Así pueden hacer su línea del tiempo, ahí está especificado. Pueden complementar en internet, pueden buscarlo en internet, ahí van a encontrar mucha información al respecto. La idea es que ustedes pues miren la parte histórica, pero también miren la parte moderna, en qué procesadores tenemos. Aquí lo tengo hasta el 2022, digamos que aquí pueden haber procesadores ya 2024, entonces tenemos que mirar cómo los ubicamos cronológicamente. Disculpe, Dígame. tutor. Buenos días, compañeros, tutor. Disculpe, buenas tardes. Yo ya hice pues mi línea de tiempo, sí, pero es que veo que hay algunos procesadores que nos están mostrando
y yo pues por internet encontré fue otros. No No, no, sé si... no hay problema, no hay problema. Está bien. ¿Sí? Solamente yo hago un consolidado de cómo Sí. pueden ustedes organizar su línea del tiempo. Ahí tienen un documento. No es necesario que los coloquen todos, sino los más representativos, ¿sí ve? Porque si ustedes, por ejemplo, van a hablar de una línea, entonces de los X86, entonces parece 286, 386, 486, los pueden colocar todos o pueden colocar familia X86, 280 y la mencionan, ¿sí? Entonces pueden reducir, pueden quitar algunos de ellos que de pronto yo los coloco para que sepan que sí, históricamente hay otras, como otras fábricas que han incursionado en esto, de pronto no han tenido acogida, como los Motorola, otras empresas han intentado incursionar en la parte, pero lo que está de moda, no, lo más fuerte, no es que sea moda, es el Intel y el AMD, que son las dos empresas fuertes en la parte de microprocesadores, hablando para equipos de escritorio y equipos portátiles. Ya si hablamos de equipos móviles, de los celulares, hay otras líneas diferentes que no tienen que ver con lo que estamos hablando hoy. Aquí estamos hablando solamente de computadores a nivel de equipos fijos y equipos portátiles, ¿sí? No es necesario colocarlos todos, es muy importante que ustedes sepan que eso evolucionó así. Yo les hablo de la historia porque yo viví esa historia desde los 286, que conocí el 8080, conocí todo eso, entonces yo he ido evolucionando ahí en el tiempo con ese tema. Bueno, Entonces mi línea la eh, dejo así como ya la tengo y sí, ya sí, puedo no, pasar si el tiene, trabajo, vea, ¿ok? lo que sí le pedimos, y yo particularmente, es que ubiquen unos procesadores históricos y que ubiquen unos procesadores modernos, porque es que hay personas que me entregan una línea de tiempo hasta el 2017, porque esa la encuentran fácilmente, ¿sí ve? Entonces yo la describo, coloque procesadores más actuales, que ahorita cada rato, o sea, antes, si ustedes se dan cuenta, pasaban años para que saliera otro procesador, sí, del 71 hasta el 72 o Profe, 73, y ahora en un año y rapidito cambia de procesador, entonces en 6 meses ya usted tiene un procesador nuevo, entonces lo importante es que coloquemos unos procesadores un poquito profe, modernos hasta el 2024. Sí, dígame. profe, bueno, sí, eso era muy importante. Yo le iba a preguntar, pero el compañero se me adelantó porque yo básicamente primero averigüé que en la historia desde la antigüedad, en sus inicios hasta la fecha, cuáles fueron los años y los puntos más importantes y de acuerdo a eso Exacto. investigué sobre cada uno. Sí, señor, eso me parece bien, así es Me, la me idea. salté, me salté muchas fechas. Yo arranqué desde el inicio y por lo menos un compañero con el que estoy trabajando me dijo que porque los penúltimos y últimos son 2013 y 2021. Y yo le dije, porque no sé, me pareció que en el punto, en cuanto a a la cronología, hicieron cosas importantes en ese año en cuanto a la evolución, el cambio. Entonces me Está quedé bien. como, no sé si son los más importantes, pero para mí los que más me gustaron en cuanto al enfoque de lo que Sí, era señor. la línea del tiempo. Perfecto. Entonces, mire, lo que estamos buscando aquí es que ustedes entiendan que hay unos cambios, ¿sí? Por ejemplo, en las velocidades. Mire, le voy a mostrar, por ejemplo, hay procesadores, como yo le decía, que ya trabajan a velocidades muy de 3000 para arriba, ¿sí? Y arrancamos en procesadores de 700 hercios. Entonces, eso es importante que sepan qué es lo que ustedes tienen como una máquina. No es tanto acá que nosotros sepamos esa línea del tiempo, como de pronto yo me la sé porque la he estudiado, porque la he vivido. Yo viví en esa época de los años 70, de 80, 90, por allá viví, todo eso lo conocí, esos procesadores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se requiere es que usted realmente identifique en la arquitectura de un computador qué significa la velocidad del procesador, qué tiene el procesador, qué características tiene, por qué es mejor un procesador que otro. Eso es lo que nosotros queremos que ustedes desde la dinámica del conocimiento entiendan que una máquina tiene unas características y por qué un computador es mejor que otro en las características de su procesador. Hablamos de otras que es la memoria, hablamos de otra que es la board, hablamos de otras, pero obviamente el procesador es un fundamental en cualquier proceso computacional. Entonces es importante que lo sepan. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta adicional? Ahí de los PC para que sea más fácil. La línea del tiempo
de los PC, no, la línea del tiempo de los procesadores, porque es que la idea a nosotros no es tanto como el PC, sino es como el procesador, que es un elemento importante. Ahorita les voy a mostrar algo muy, digamos, no está dentro del proceso que tenemos ahora en la tarea, pero antes la teníamos y quiero mostrarles algo para que entendamos cómo funciona un procesador. Voy a compartirles acá un pequeño programa que nosotros utilizamos y ahorita vamos a hacer un ejercicio con ustedes. Bueno, bueno, permítame un momentico y comparto pantalla. Vámonos acá, pantalla, ventana. Bueno. Ahí están observando la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. ¿Me Sí, confirman, señor. por favor? Sí, señor, sí se ve bien, sí, señor. Ahí les comparto una pantalla que están viendo, dice MSX88, ¿sí lo observan? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Sí. Bueno, ya le quise quitar el volumen. Entonces, miren, esta es una pantalla de un programa que nosotros utilizábamos que se llamaba MSX88 y hace algún tiempo en este curso les haga un ejercicio. Este es un simulador de un procesador o de un computador con sus periféricos, pero más que todo el procesador. Cuando ustedes ven ese cuadro ahí tiene la ALU y tiene los registros, el AX, el BX, el CX, el DX, que eran lo que les decía que deben aprender a manejar para más adelante. Entonces nosotros le colocábamos este ejercicio, haga un programa y compílelo y hágalo. Ahí aquí se llamaba linkear, no compilar, sino linkear. Y lo tiene que ejecutar en este programita y hacer que funcionara. Entonces yo les voy a mostrar aquí cómo funciona un procesador internamente. Entonces mire, para que veamos este video. Una vez cargado nuestro archivo en la Entonces, interfaz gráfica del aquí, simulador MSX88, este es procedemos cómo funciona a cargar el archivo internamente. en la Cuando él dirección de memoria está ejecutando las con el instrucciones, siguiente código. voy a L poner un mayúscula, poquito más presionamos adelante. Enter. Él toma las instrucciones y 25 va en la trabajando dirección por estas líneas que 2001, ahorita ustedes van a ver. 2004. Eso se Existen dos llaman formas de buses, ¿sí hacer ven? el Y aquí proceso: está la unidad de control, presionando la tecla aquí arriba está F7, la el paso ALU, a aquí paso, están los o registros. presionando Ustedes la van a tecla encontrar F6. allí, Vamos como carga. mire, aquí, por ejemplo, ahí va la instrucción, el IP, que es un registro Con la tecla del más programa, aceleramos el proceso. va a ir a esta parte izquierda, que es la memoria, y va a tomar los datos y los va a Y llevar, pueden ver mire, el los procedimiento que trae realiza. al decodificador, Nuevamente al damos secuenciador F6 y posteriormente los va a ir a llevar a los registros. Ahí va guardando la y información de los observamos registros. Si están Doctor, siguiendo ahí, el disculpe. valor la del flechita, registro va guardando los datos acumulador de lo los acaba registros, de registrar se los guarda en los en la registros, parte superior. Nuevamente presionamos va a la F6 ALU para hacer para una que cargue Se operación escucha una el voz del fondo. registro de en un datos simulador que tiene de un un valor de procesador, 30. cómo funciona internamente. ¿Me Ahí está puede haciendo silenciar todas el las video? operaciones, todos los procesos que se generan cuando ustedes le dicen algo al computador, ya sea una operación matemática, ya sea un ejercicio de algún tipo. Él siempre hace Como este observamos en tipo de tiempo real, operaciones acaba dentro de del cargar procesador para el valor construir 30 en el registro de o datos. generar el resultado que Ahora lo que debemos hacer ustedes quieren. es Entonces, la este es suma de un estos dos ejercicio que valores, nos es muestra decir, cómo cuánto es funciona 25 internamente más un 30. procesador. Ahí Presionamos está F6 transportando la información a los registros y y esperamos luego de los que registros traslade o lo lleva transporte estos a la datos No se me unidad está escuchando. aritmético-lógica, hace las al costado operaciones, izquierdo Profe, qué para que pena, haga la el operación video del va a ir matemática. fondo a no nos la, está dejando a la escuchar. Profe, ALU y hace las disculpe. operaciones que ustedes le han En este momento está designado. transportando el Saca valor los datos Profe. 25. de operación, Acaba de Profe, cargar en la está opción sin... 1. ahí ya llevó el primer dato, Y ahora ahí Profe, lleva se el escucha segundo dato usted y registro el de video datos no, y no oigo. valor posteriormente 30. aquí en este registro va a tener el Presionamos resultado. F6 y observamos Profe, no que el se le resultado entiende es nada. Se llama 25 efectivamente. el Ahora, este valor registro lo bandera que debemos me va trasladar marcando. Eso pues, no es al registro interesante acumulador. en el sentido de Presionamos que ustedes nuevamente pues, no lo van a F6 estudiar a profundidad, pero sí es importante que me va marcando y qué listo. está haciendo el procesador, cómo Efectivamente, son sus estados. transportó Entonces, el valor de les quería mostrar 55. esto para que se dieran cuenta Con que esto uno hemos terminado no ve esto, a la pero eso sección pasa número por 1 dentro
del laboratorio número Claro. 3 de la asignatura Arquitectura de Computadores. Esto pasa Muchas gracias por su internamente en atención. en el Espero computador. que sea de su agrado. Bueno, Profe, hasta no se aquí. le estaba Profesor, no se lo escuchando. entendió. No se lo entendió porque Buenas, profe, no se le tenía entendía muy bien. del video. Claro. Profe, ¿no escucha? Cuando colocó el video no se estaba escuchando lo que su merced estaba explicando, se estaba cruzando las dos voces, la del video con la suya. Perdón, es que está aquí en internet. Bueno, de todas maneras, pues la idea era que vieran cómo funcionaba el procesador. Ahí está el recorrido que hace este, las diferentes que ahí están cantando el gol de Colombia. Bueno, entonces para dar, digamos, como finalización a esto y ya irnos a ver el partido de Colombia, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una pequeña evaluación. El partido, sí, nos vamos a ver el partido. Entonces vamos a hacer una pequeña evaluación. Ustedes van a entrar a una página, que es esta que le voy a dar. Por favor, se la voy a compartir en el... Ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí, señor, muy claro. Bueno, entonces le voy a compartir una página donde ustedes van a entrar. Yo les voy a dar un pin para que ustedes hagan el ejercicio de evaluación de lo que se les dijo acá. Van a entrar a esa página, por favor, que es esta que está acá. Le voy a compartir pantalla para que la vean. Ahí tienen la página, ¿cierto? ¿Les cargó esta página? Profe, Señor. Dígame. profe, Sí, Dígame. señor, ya cargó la página, profe. profe, Bueno. tenga presente que yo creo que entre los 20 y 15 últimos minutos hubo una interferencia cuando usted compartió el audio del video, se escuchaban dos y no se escuchaba usted, se escuchaba Bueno, el video y viceversa. Bueno, dejémoslo. Era simplemente una demostración de cómo funciona el procesador. No es tan crítico porque era simplemente mostrar el funcionamiento interno. Eso lo pueden de pronto conseguir un poco en la parte de internet, cómo funciona lo del video. Lo del video simplemente era mostrarles internamente cómo funciona un procesador, la interferencia, pues sí hay una interferencia en el audio, de cómo funciona, cómo mueve los registros, cómo toma los datos, cómo hace las operaciones. Eso era lo que yo quería mostrarles en el video. Es un programa que se llama MSX88, lo pueden buscar, MSX88, lo pueden buscar por internet, así se llama el programa, y lo pueden ver los videos o pueden descargarlo y trabajarlo a nivel de su equipo. Es un programita muy sencillo de manejar. Ya les decía que estábamos aquí en EducoPlay. Le van a dar aquí, por favor, ahí le estoy compartiendo pantalla, sí, sí. En este van a introducir un pin que les voy a dar ahorita, este numerito, para que ustedes hagan una pequeña evaluación. El pin que les voy a compartir es este. Y vamos a ver quién nos hace la tareita acá de conectarse a esto. Y vamos a hacer una evaluación. Este es el pin que les compartí ahí. Lo copian acá, por favor. Y vamos a iniciar. Le damos entrar. Y aquí le damos en comenzar. Y ahí vamos a hacer una pequeña evaluación. Profe, ¿cómo entro? Qué pena. Profe, lo mismo, ¿cómo ingreso? No alcancé a Mire, mirar. van a la página. ¿Nos comparte ese link, por favor? Sí, ya le compartí el link, mire. Van a EducaPlay, aquí, ahí lo tienen en el chat, está el enlace. Voy a compartirlo de nuevo. Este es el enlace. Lo vamos a compartir Ahí aquí. lo acabo de reenviar. Ahí está el enlace. Cuando entran aquí, en la parte superior, aquí dice introducir PIN. Aquí, mire, en la parte superior. Y ahí le colocan el número que yo les di. Perdón, el número que yo les di acá, que es el PIN del reto. Este. Y vamos a iniciar a hacer un pequeño reto.
Profe, disculpe nuevamente dónde se pone el pin. Aquí arriba, mire, aquí arriba, si ve la página, le estoy mostrando, ¿me está viendo la pantalla? Ajá. Dice, introduce tu game pin. Y Ah, ahí, ok. Ya, aquí le da el número y le da a comenzar. Bueno, vamos a mirar acá. Profe, qué pena. ¿Cuál es el número? El número está copiado ahí en el chat. Ahí lo alcanzan a ver, el número del PIN. Permítame un momentico. Es. Profe, una pregunta. Dígame. Me parece que escriba como un nombre. No, nombre, escriba el nombre suyo, sí, escriban un nombre, pues, usted como quiera llamarse. Por ejemplo, ¿Nos tenemos ahí, que loguear? No, solamente escriba un nombre y un login. Ahí, por ejemplo, mire, ya hay dos que han participado. Gary, 100% de la puntuación. Alejandra, coloquen su nombre, el nombre de ustedes. Alejandra Pavón, ya lo terminó, 100% de la puntuación. Aquí los estoy leyendo, los que van. Gary León ya lo terminó. Entonces, simplemente comenzar, colocan su nombre y empiezan a hacer la actividad. Es una evaluación en línea para ver cómo nos va en esta evaluación. Aquí tenemos a Laura Ramírez con el 70. Tenemos aquí, sube Daisy, está en el segundo puesto. Gary León sigue en el primer puesto. Esto mide el tiempo de respuesta y mide la pregunta, la puntuación. Aquí tenemos a Gary León con el primer puesto, Daisy Sosa en el segundo y Alejandra Pavón en el tercero. Llega Diego en estos momentos con 90. Ahí está Pablo Ferney con 80. Laura Ramírez tiene 70. Aquí Jan 90. Eso no, en el cuarto puesto. Bueno, seguimos con Gary León en el primer puesto. Muy buenas tardes, profe. ¿Cómo? Muy buenas tardes, profe. Qué pena Muy buenas interrumpirlo. tardes. Sí, señor. Profe, tengo una pregunta Sí, referente dígame. a las referencias bibliográficas. ¿La Sí. línea de tiempo la hacemos en base a las referencias bibliográficas o podemos buscar contenido en internet para Sí, complementar? puede buscar, sí, claro, puede complementar con documentos en la web donde le dan información de la historia del procesador. Eso lo puede buscar, sí, señor. Puede buscar información en internet. Muchas No hay gracias, ningún profe. Bueno, aquí Gary León nos sigue en el primer puesto. ¿Quién? Vamos aquí, Sebastián, todos 100, Carlos. Bueno, Gary no va. El top 10, aquí lo tenemos. Ya terminamos el desafío. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta por parte de ustedes? La idea es que ustedes hagan el ensayo de la importancia de la arquitectura de computadores digamos, en el desarrollo de nuevos dispositivos electrónicos. Ese ensayo pues debe tener unas partes, recuerden que debe tener una introducción, un desarrollo, unas conclusiones y luego hagan la línea del tiempo, que es lo que le estábamos mostrando hoy, cómo evolucionaron los equipos, digamos, en la parte de procesadores y cómo han ido evolucionando. Por aquí vamos a ver si logramos. Gary León sigue en el primer puesto. Bueno, entonces si no hay más preguntas, pues terminamos por el día de hoy la actividad. Yo, profe, una dudita solo rápida ahí. Dígame. Para ver si es posible que su merced nos pueda compartir los documentos. Es que en el aprendizaje sí. no aparecen esos. No, eso se lo voy a compartir por la presentación y el documento se lo comparto a través del foro en el curso con el ingeniero John. Yo le comparto para que él lo suba al foro de información. Ahí van a estar, ya les muestro dónde, lo van a encontrar aquí en el curso. ¿En el foro general? El de la guía. Compartimos, mire, aquí está
Los materiales los vamos a compartir aquí en el inicial. Vamos a compartir en el foro, en este foro. Estamos compartiendo, mire, la información de la bibliografía, y aquí vamos a compartir la información, los recursos, las presentaciones, las vamos a compartir acá. O sea, en el foro de noticias. En el foro de noticias, sí señor. Ahí vamos a compartir los materiales para que ustedes tengan, digamos, todo esto y lo puedan consultar. Ahí también me queda la grabación para que ustedes puedan ver lo que se presentó en este ejercicio. Aquí también van a quedar las grabaciones. Miren, aquí están las grabaciones. Confirmar la asistencia. Aquí está, mire, grabación de material de la primera web. Aquí le va a quedar la grabación del primer CIPA, que es la que estamos haciendo el día de hoy. Voy a dejar aquí de... Profe, tengo una duda, qué pena. Dígame. ¿Cómo puedo buscar mi grupo de colaboración